Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa tejida a crochet para mujer. Es una blusa que se teje súper fácil y queda comodísima y fresca para los días de calor. Antes de continuar les recordamos rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial darle al me gusta que está ahí abajo. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas. Y mientras yo voy tejiendo la talla chica. En cuanto a los materiales, necesitamos hilo o lana en grosor número 2 o grosor fino. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo vamos a tejer con un gancho 4 milímetros. También necesitamos una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. En caso de querer tejer la blusa en otra talla o con otro grosor de material, para las cadenas de inicio necesitas un múltiplo de 3 más 2 cadenas. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo o lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Y ahora vamos a tejer 77 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, tejeremos la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto extendido. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos 3 argollas. Ese es un punto medio alto extendido y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos 3 argollas. Siguiente cadena lo hacemos igual. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos 3 argollas. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al final de las cadenas. Me quedan estas 2 cadenas donde tejer, así que vamos a terminar. Como tejimos 77 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 76 puntos. Vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Todas las tallas comenzaremos igual la vuelta. Lo haremos en el primer punto que tenemos ahí vamos a tejer un punto medio alto extendido y lo vamos a hacer normal, tomando el punto por aquí, es decir, tomando las 2 hebras superiores de la cabecita del punto. Así que tejemos este punto medio alto extendido. Ahora vamos a hacer 4 puntos medios altos extendidos, pero los vamos a hacer tomando la hebra delantera del punto. Esto es, si se fijan aquí en la cabecita tenemos esta V del punto. Tiene una hebra delantera que es la que está más cerca de ustedes y una hebra trasera que es la que está más lejos. Entonces vamos a tomar solamente la hebra de adelante para tejer los puntos de aquí en adelante, ¿ok? Todos los puntos los vamos a hacer así. Entonces, tenemos que tejer 4 puntos medios altos extendidos tomando esa hebra delantera. Así que tomo ahí y tejo 1, siguiente punto, igual tomo la hebra de adelante, 2, 3 y 4.
En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. Seguimos trabajando igual en la hebra delantera y para hacer un punto bajo metemos el gancho, así, tomando la hebra de adelante, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. En el siguiente punto vamos a hacer un punto burbuja o vamos a formar una bolita. Para eso vamos a hacer 5 puntos altos cerrados juntos. Así que damos una lazada, tomamos la hebra de adelante, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí vamos a dejar ese punto alto. Vamos a continuar. Lazada, volvemos a meter el gancho en ese mismo punto. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos también ese punto alto. Ya tenemos 2. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos 3. Lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos 4 puntos ahí. Vamos a hacer el último. Lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Tenemos ahí 5 puntos altos sin terminar, así que ahora vamos a dar una lazada y lo cerramos todos al mismo tiempo sacando todas las argollas. De esa manera vamos a formar una bolita que se va a ver por el otro lado. Y en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. Así que tomo la hebra de adelante y tejemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer una serie de puntos medios altos extendidos, tomando la hebra de adelante. Para cada talla será diferente. Para esta talla chica vamos a tejer 18 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto. Aquí, por favor, revisen cuántos puntos medios altos extendidos tienen que hacer según la talla que estén tejiendo. Entonces, para esta talla chica vamos a hacer 18. Tomo la hebra de adelante y empiezo. 1. Siguiente punto, 2, 3, 4 y así continuamos hasta tener los puntos medios altos extendidos que necesitemos. Hasta ahora llevo 16 puntos medios altos extendidos, este es el número 17 y el número 18. Si ustedes ya tienen los puntos medios altos extendidos que necesitaban, entonces ahora todas las tallas vamos a hacer un punto bajo en el punto que sigue, tomando siempre la hebra de adelante, y un punto burbuja, así como el que hicimos aquí. Así que hacemos 5 puntos altos cerrados juntos. Tomo la hebra de adelante de ese siguiente punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez, lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Lazada, una vez más, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Tenemos ahí 3 puntos. Vamos por otro, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Tenemos 4. Vamos a hacer el último. Lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Tenemos ahí 5 puntos altos sin terminar. Damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. Ya formamos otro punto burbuja. Siempre empújenlos un poco con su dedo hacia el otro lado. Y ahora en el punto que sigue tejemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer otra vez una serie de puntos medios altos extendidos. Para esta talla corresponden 18 puntos medios altos extendidos. Revisen cuántos puntos tienen que hacer según la talla que estén tejiendo. Entonces vamos al punto que sigue y tejemos 18 puntos medios altos extendidos, tomando la hebra de adelante. Ahí tenemos 1, 2, voy a hacer el último punto medio alto extendido que necesito, que es el número 18. Si ustedes también ya tienen el número de puntos medios altos extendidos que necesitaban, entonces ahora
todas las tallas, vamos a tejer en el punto que sigue un punto bajo, tomo la hebra de adelante y un punto burbuja. Así que hacemos 5 puntos altos cerrados juntos, tomando la hebra de adelante. Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Lo cerramos al mismo tiempo y empujamos un poquito esa bolita hacia el otro lado. Tejemos en el punto que sigue un punto bajo, tomo la hebra de adelante y ahora vamos a hacer otra vez una serie de puntos medios altos extendidos. Para esta talla vamos a hacer 18. Fíjense cuántos necesitan según la talla que estén tejiendo. Entonces empezamos. Tomo la hebra de adelante. 1, 2, llevo 17 puntos, así que voy a hacer el último que es el 18. Si ya tienen ustedes el número de puntos medios altos extendidos que necesitaban, entonces ahora todas las tallas vamos a terminar la vuelta igual. Hacemos en el siguiente punto un punto bajo. En el punto que sigue hacemos un punto burbuja. Tomo la hebra de adelante y tejemos 5 puntos altos cerrados juntos. En el punto que sigue hacemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 4 puntos medios altos extendidos, uno en cada punto. Seguimos tomando la hebra de adelante. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y nos debe de quedar un punto en el final. Vamos a hacer ahí un punto medio alto extendido, pero lo vamos a hacer normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto, así como lo hicimos en el primero. Entonces vamos a tejer un punto medio alto extendido, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. No quiso. Voy otra vez. Ahí está. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta súper fácil vamos a hacer puntos medios altos extendidos, nada más. Empezamos en el primer punto. Acuérdense, el primer punto lo vamos a tomar normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Y ahora en todos los siguientes puntos vamos a continuar tejiendo tomando solamente la hebra de adelante. Así como lo hicimos en la vuelta anterior. Tengan mucho cuidado con los puntos bajos porque a veces se esconden detrás de ese punto burbuja, entonces no vayan a saltar ninguno y hay que tomar igual la hebra de adelante para tejer en ellos. Entonces aquí voy para tejer este punto medio alto extendido. Cuando hagan el punto medio alto extendido sobre el punto burbuja, igual tomamos la hebra de adelante. Y así continuamos y nos vemos al final de la vuelta. Terminamos esta vuelta, me toca tejer en el penúltimo punto. Y en el último punto que tenemos hacemos otro punto medio alto extendido, pero lo hacemos normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto, así como lo hicimos al principio. Así va el tejido y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 tal cual las acabamos de hacer hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 24 centímetros.
Es aproximadamente porque es importante que terminemos en la repetición de una vuelta 3, así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. No pasa nada si se pasan un poco o si quedan un poquito cortos, no pasa nada. Entonces vamos a repetir estas vueltas 2 y 3. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 24 centímetros. He terminado en la repetición de una vuelta 3, como habíamos dicho, y si ustedes también ya tienen esa distancia que necesitaban, entonces vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en el primer punto 2 puntos medios altos extendidos. Los vamos a hacer normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Así que hacemos uno y otro más en el mismo punto. Ahora saltamos 2 puntos, 1 y 2. Y en el punto que sigue vamos a hacer 3 puntos medios altos extendidos. Los vamos a hacer tomando igual la hebra de adelante del punto. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos 2 puntos y en el punto que sigue tejemos 3 puntos medios altos extendidos tomando la hebra de adelante. Vamos a hacerlo otra vez. Saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente punto hacemos 3 puntos medios altos extendidos. Tomo la hebra de adelante y empiezo. 1, 2 y 3. Otra vez, saltamos 2 puntos, en el siguiente tejemos 3 puntos medios altos extendidos. Así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí 3 puntos, así que salto 2, voy al que sigue y tejo otro grupo de 3 puntos medios altos extendidos. Y nos deben de quedar 3 puntos. Vamos a saltar 2, 1 y 2, y en el último punto tejemos 2 puntos medios altos extendidos. Y los vamos a hacer normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Así como lo hicimos al principio. Vamos a contar esta vuelta que acabamos de hacer como la vuelta número 1 de esta parte de la blusa. Así que ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a trabajar en los espacios que nos quedaron entre un grupo de puntos y otro de la vuelta anterior. Así que vamos a este primer espacio que tenemos entre estos 2 puntos y estos 3, y aquí vamos a tejer 3 puntos medios altos extendidos. Así que pasamos el gancho por aquí y hacemos 1, mismo espacio, 2 y mismo espacio, 3. Así vamos a continuar. Entonces ahora buscamos el siguiente espacio entre un grupo y otro y tejemos 3 puntos medios altos extendidos. Siguiente espacio, hacemos lo mismo, 3 puntos medios altos extendidos. Ya vieron que es muy fácil, así que vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta. Voy a tejer en este último espacio que tengo. Y para terminar la vuelta vamos a hacer un punto medio alto extendido nada más aquí entre la cadena de subida de la vuelta anterior, aquí está, y los 2 puntos medios altos extendidos que tenemos ahí. Entonces abran un poquito su tejido para que encuentren ese espacio entre la cadena y los puntos, y ahí tejemos
un punto medio alto extendido. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En el primer punto tejemos 2 puntos medios altos extendidos. Uno y en el mismo punto hacemos el otro. Ahora vamos a continuar igual que en la vuelta anterior tejiendo 3 puntos medios altos extendidos entre cada grupo de puntos de la vuelta anterior. Entonces vamos aquí a este espacio y ahí tejemos 3 puntos medios altos extendidos. Siguiente espacio, hacemos lo mismo. Y así continuamos y nos vemos al final. Voy a tejer en este espacio. Y para terminar la vuelta vamos a hacer 2 puntos medios altos extendidos aquí, entre las dos cadenas de subida de la vuelta anterior y este grupo de 3. Entonces aquí hacemos 2 puntos medios altos extendidos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 de esta parte hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el inicio 35 centímetros. Es aproximadamente porque es importante que terminemos ahora en la repetición de una vuelta 2. Acuérdense también que en la vuelta 2 hacen 2 cadenas para subir y en la vuelta 3 hacen una cadena para subir. ¿Ok? Entonces vamos a repetir esas vueltas 2 y 3. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 35 centímetros. Acuérdense que yo estoy tejiendo la talla chica y bueno, terminé en una vuelta número 2, como habíamos dicho. Entonces, si ustedes también ya tienen la distancia que necesitaban, lo que vamos a hacer ahora es formar el escote. Nos toca hacer la vuelta número 3, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, la comenzamos normalmente, así que hacemos 2 puntos medios altos extendidos en el primer punto. Y ahora vamos a tejer 7 grupos de 3 puntos medios altos extendidos en los siguientes 7 espacios. Así que vamos aquí a este espacio y empezamos. Ahí tenemos el primer grupo, vamos al espacio que sigue. Ya tenemos el segundo grupo, vamos a continuar así entonces hasta tener 7 para esta talla. Ya tengo esos 7 grupos de 3 puntos medios altos extendidos. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si ustedes ya tienen el número de grupos que necesitaban, entonces vamos a terminar la vuelta. En el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos medios altos extendidos, 2 nada más, porque este es el final de nuestra vuelta. Tejeremos ahora sobre estos puntos y seguiremos haciendo igual las vueltas 2 y 3, así como las hicimos en el resto de esta parte. Solo que ahora lo haremos sobre menos puntos, pero es lo mismo. Entonces nos toca hacer la vuelta número 2, así que subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto, damos vuelta al tejido y tejemos nuestra vuelta número 2, así como lo hemos hecho. En el primer espacio tejemos 3 puntos medios altos extendidos. Y continuamos así en cada uno.
y terminamos con un punto medio alto extendido en el espacio que nos queda entre la cadena y este grupo de puntos, así como lo hemos estado haciendo. Voy a tejer una vuelta más con ustedes, nos toca hacer la vuelta número 3, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos nuestra vuelta número 3 normalmente, así que hacemos 2 puntos medios altos extendidos en el primer punto y ahora continuamos tejiendo grupos de 3 puntos medios altos extendidos en cada espacio, entre un grupo y otro. Y terminamos, como siempre, haciendo 2 puntos medios altos extendidos aquí entre las 2 cadenas de subida y los 3 puntos. 1 y 2. Así irá creciendo este lado del escote, ya vieron que es lo mismo, estamos tejiendo las vueltas 2 y 3 igual que lo hicimos aquí, solamente ahora sobre menos puntos, pero se tejen igual. Entonces vamos a continuar repitiendo estas vueltas 2 y 3 hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 42 centímetros. Pueden terminar esta parte en una vuelta 2 o en una vuelta 3, no hace diferencia. En mi caso, por ejemplo, yo terminé en la repetición de una vuelta 2. Una vez que alcancen los centímetros que necesiten, yo ya los he alcanzado, lo que van a hacer es cortar su hilo. Si les quedó el hilo en la parte de afuera de la blusa, así como a mí, van a dejar una hebra larga, pues esta hebra la vamos a utilizar para coser este hombro. Si por el contrario el hilo les quedó en este lado, en el lado interno del escote, entonces pueden dejar su hebra corta, pues esa no la van a utilizar para coser. Una vez que la hayan cortado, entonces la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho, así. Y jalan. Así es como se ve la blusa por el lado derecho del tejido. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es tejer el otro lado del escote. Tenemos que hacer este lado del escote igual que hemos hecho este. Así que nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta que tenemos ahí, de puntos medios altos extendidos, y vamos a contar 8 espacios. Entonces, aquí empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ese octavo espacio vamos a agregar una hebra nueva. Pasamos por ahí el gancho, tomamos el hilo, lo sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Nos toca hacer, así como en el otro lado, la vuelta número 3, así que empezamos con 2 puntos medios altos extendidos en ese mismo espacio. Ahí está uno y otro más. Y ahora continuamos tejiendo 7 grupos de 3 puntos medios altos extendidos en los siguientes espacios, igual que hicimos aquí. Así que voy aquí a este espacio y empiezo. Ahí está el primer grupo, siguiente espacio, voy a hacer el segundo grupo y así continúo. Ya tengo esos 7 grupos de 3 puntos que son los que yo necesitaba. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si ustedes también ya tienen los grupos que necesitaban, entonces vamos a terminar la vuelta igual que siempre con 2 puntos medios altos extendidos. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos igual que lo hicimos en el otro lado. Así que nos toca hacer la vuelta número 2, subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto, damos vuelta al tejido y la tejemos normalmente. Así que en este primer espacio tejemos 3 puntos medios altos extendidos. Y continuamos así.
Terminamos como siempre haciendo un punto medio alto extendido entre la cadena de subida, en este caso la cadena que hicimos para agregar la hebra nueva y los dos puntos que tenemos ahí. Entonces en ese espacio tejemos un punto medio alto extendido. Y continuarán con las vueltas 3, 2, 3, 2, etcétera, así como lo hicieron en este lado. Es lo mismo hasta tener el mismo número de vueltas que hicieron aquí. Ya he alcanzado el mismo número de vueltas que hice en este lado del escote. Si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Ya saben, si les queda en el lado del escote, no hace falta que dejen una hebra larga, porque no la vamos a utilizar para coser. Si les queda el hilo en el lado externo, entonces dejen una hebra larga, así como yo lo he hecho aquí, porque ese hilo sí lo van a utilizar para coser ese hombro. Y entonces ya lo pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Y lo que van a hacer ahora es tejer la espalda. La espalda se teje exactamente igual que el delantero. Comenzarán con el mismo número de cadenas. Harán la primera parte que decoramos con estos puntos burbuja. Luego comenzarán con la parte de los grupos de 3 puntos medios altos extendidos, igual que lo hicieron en el delantero. Y la diferencia está en que no van a dividir los puntos para hacer el escote. Aquí vamos a continuar tejiendo con todos los puntos hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que hicimos en el delantero. Eso sí, muy importante, al final van a dejar una hebra larga porque esa la vamos a utilizar para coser. Ya que tejieron la espalda, entonces empezaremos a coser y lo haremos por los hombros. Así que acomodamos las dos piezas enfrentadas con el derecho del tejido hacia arriba, hacia ustedes. Tienen que ver los puntos burbuja que hicieron. Y van a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejaron para coser. Para unir esta parte yo sugiero utilizar el punto látigo, pero si alguien quiere utilizar otra puntada, adelante, no hay ningún problema, lo importante es unirlo. Entonces, vamos a pasar la aguja por el lado contrario a donde parte el hilo. En el caso de las personas que como yo terminaron en la repetición de la vuelta 2, entonces van a pasar el hilo por la segunda cadena que hicieron para subir. En mi caso, miren, aquí está la primera cadena y esta es la segunda cadena. Por ahí voy a pasar la aguja. Las personas que terminaron en la repetición de una vuelta 3, entonces ahí tienen un punto en la orilla. Van a pasar la aguja por ese primer punto que tengan. Así que vamos así, buscamos esa segunda cadena o el primer punto. Pasamos la aguja de izquierda a derecha y ahora en el lado contrario vamos a buscar el primer punto. Aquí está, mucho cuidado, este es el nudito que hicimos cuando terminamos. Ahí no, vamos al primer punto. Entonces pasamos la aguja así y jalamos. Seguimos en el punto que sigue en este lado. Pasamos la aguja. Y ahora en el siguiente punto en este lado. Otra vez. Siguiente punto aquí. Y siguiente punto acá. Traten de no saltar ningún punto. Voy al punto que sigue en este lado. Aquí. Y al punto que sigue en este lado. Ya vieron que es muy fácil. Entonces vamos a continuar uniendo así y nos vemos al final. Hay que unir hasta el último punto que se les presente o si se les presentan dos cadenas que hicieron para subir, bueno, pues ya saben que hay que pasar la aguja por la segunda cadena que hicieron. Voy a dar ya la última puntada aquí y en esta segunda cadena. Pasen la aguja por el mismo lugar para de esa manera por el revés del tejido rematar haciendo un nudo. Ya está. Y ahora van a coser el otro lado de la misma manera. Ya que unimos los hombros, entonces
coseremos los costados. Nos vamos a acomodar con el revés de ambas piezas hacia afuera, el derecho hacia adentro. Y vamos a unir desde el inicio y hasta donde termina la primera parte de la blusa. Para unir esta parte yo sugiero utilizar punto deslizado, donde utilizaremos el mismo gancho con el que hemos tejido la blusa. Uniremos vuelta con vuelta y para que estén seguros de que van uniendo bien y no se va torciendo el tejido, fíjense que siempre van a unir una vuelta que tenga un punto en la orilla, así como esta, con una vuelta que tenga una cadena para subir en la orilla, así como esta. ¿Ven? Aquí está la cadena y aquí está el punto. Y viceversa, siempre unirán una vuelta que tenga una cadena en la orilla, así como esta. Aquí está la cadena, aquí está el punto, con una vuelta que tenga un punto en la orilla, así como esta. De esa manera siempre tendrán la seguridad de que su costura va bien. Así que tomamos una hebra nueva y vamos a buscar la primera cadena que tengamos aquí en la orilla. En ese primer punto, ahí vamos a pasar el gancho y por la cadena que tengamos en el otro lado, la primera. Ahí está. Pasamos por ahí el hilo y hacemos una cadena para asegurar. Vamos aquí a la primera vuelta que tenemos, como ven tenemos ahí un punto en la orilla, vamos a pasar el gancho por un espacio, lo voy a hacer aquí, y ahora vamos a la primera vuelta en el otro lado, que como pueden ver tenemos una cadena en la orilla, que es esta. Entonces vamos a buscar un espacio por ahí, yo lo voy a hacer aquí. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a continuar igual. Entonces, en la segunda vuelta que tenemos aquí una cadena de subida. Vamos a buscar un espacio. Yo lo voy a hacer aquí. Y ahora vamos a la siguiente vuelta acá. Tenemos un punto en la orilla. Buscamos un espacio, pasamos el gancho. Tomamos el hilo, lo sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Siguiente vuelta, ahora tengo un punto, paso el gancho por ahí y en la siguiente vuelta tenemos una cadena en la orilla. Buscamos un espacio, lo voy a hacer ahí y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta, aquí tengo una cadena, paso el gancho por aquí y en la siguiente vuelta tengo un punto. Paso el gancho y hago un punto deslizado. Ven que es muy sencillo. Traten, eso sí, de no apretar estos puntos deslizados para que la costura no se frunza. Voy a hacerlo una vez más. Siguiente vuelta aquí y siguiente vuelta acá, que tengo una cadena en la orilla. Entonces vamos a continuar uniendo así hasta que lleguemos aquí a la última vuelta que hicimos de puntos medios altos extendidos, uno en cada punto. Esta es la última vuelta que tengo, así que paso por ahí y por aquí. Hago este último punto deslizado. Si ustedes también ya terminaron, entonces corten su hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Estos hilitos que van quedando, después hay que esconderlos por el revés del tejido y pueden, antes de esconderlo, hacer otro nudo con la aguja para que quede súper segura esta costura. Por el lado derecho del tejido, así queda la costura, ven cómo están alineadas las vueltas y no nos quedaron agujeros. Entonces ahora van a coser el otro lado de la misma manera. Los hilos que han ido quedando hay que esconderlos por el revés del tejido. Lo pueden hacer en cualquier momento del proceso de tejido de la blusa o en el final, cuando ya tienen la seguridad de que todo está bien. Yo, por ejemplo, voy a esconder este. Se trata de pasarlos un poquito entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo.
Con los hilos que nos quedaron en la parte de abajo, yo les sugiero que primero los rematen haciendo un nudo y después los escondan. Pueden utilizar también las costuras para esconder esos hilos que han ido quedando en caso de que les cueste trabajo pasarlos por los puntos. Ya que terminamos las costuras de los costados, entonces vamos a hacer el detalle de las mangas. Las dos se tejen igual, así que vamos a agregar una hebra nueva justo aquí donde terminamos la costura del costado. Agregaremos una hebra nueva aquí en la misma vuelta donde terminamos la costura del costado. Así que por ahí pasamos el gancho, tomamos el hilo, lo sacamos y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo espacio vamos a tejer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en ese espacio, lazada sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos a lo largo de esta vuelta y los vamos a repartir de la siguiente manera. Vamos a hacer 2 puntos medios altos al final de una vuelta y un punto medio alto al final de la vuelta que sigue. Otra vez, 2 puntos medios altos al final de una vuelta y un punto medio alto al final de la vuelta que sigue. ¿Ok? Entonces, vamos a la vuelta que tenemos ahí. Nos toca hacer 2 puntos medios altos al final de esa vuelta. Tejemos una y otro. Ahora, al final de la vuelta que sigue, aquí está esa siguiente vuelta, vamos a hacer un punto medio alto nada más. Ahí está. Vamos a la siguiente vuelta, hacemos otra vez 2 puntos medios altos, busquen un espacio. Yo lo voy a hacer aquí. Hacemos uno y otro más. Siguiente vuelta nos toca hacer un punto medio alto nada más. Otra vez, al final de la vuelta que sigue nos toca hacer 2 puntos medios altos. Y al final de la que sigue nos toca hacer uno. Así vamos a continuar por todo este espacio que dejamos para la manga. He tejido aquí un punto medio alto y me queda una vuelta donde tejer. Me tocará hacer entonces 2 puntos medios altos. Con eso termino. Si a ustedes les toca terminar con un punto medio alto nada más, es correcto también. Eso depende del número de vueltas que haya tejido a cada quien en esta parte. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es contar los puntos que nos resultaron al final de la vuelta. Es muy importante que tengamos un número que sea múltiplo de 3. Si no lo tienen, no se preocupen. Lo que van a hacer es agregar 1 o 2 puntos según necesiten para obtener ese múltiplo de 3. Los van a agregar en vueltas donde solamente tengan un punto medio alto tejido, ¿ok? No se preocupen, eso no se va a notar, no pasa nada. Entonces, ya que tengan ese múltiplo de 3, yo en mi caso sí lo tengo, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Así que pasamos el gancho por ahí y hacemos un punto deslizado. Esta fue la vuelta número 1 de la manga. Vamos a hacer la vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido. Así que ahora vamos a ver el revés de esos puntos medios altos que acabamos de tejer y vemos la parte interna de la manga. Vamos a hacer ahora puntos medios altos extendidos, pero los vamos a hacer tomando la hebra inferior o la tercera hebra de esos puntos medios altos que acabamos de hacer. ¿Cuál es esa hebra? Bueno, en la parte superior tenemos entonces la hebra delantera y la hebra trasera. Y aquí abajo, frente a nosotros, tenemos esta hebra de aquí, que es la hebra inferior o tercera hebra. Esta es la que vamos a tomar. Así que damos una lazada, empezamos a tejer en el primer punto que tenemos ahí, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Tomamos esa hebra inferior y hacemos un punto medio alto extendido. Y así continuamos en cada punto. Así que voy al que sigue, tomo esa hebra inferior
y hacemos un punto medio alto extendido. Siguiente punto, tomo la hebra inferior y un punto medio alto extendido. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta. Me quedan dos puntos donde tejer, este y este. Aquí, donde ven estos hilitos que son la cadena que hicimos para subir, aquí ya no vamos a tejer, ¿ok? La vuelta termina aquí, aquí ya no tejemos. Entonces voy a hacer estos dos últimos puntos. Ahí está. Y ahora vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido que tejimos. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos extendidos, pero ahora vamos a tomar el punto normal. Empezamos a trabajar en el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí hacemos el primer punto medio alto extendido, lo tomamos normal. Ahí está. Siguiente punto, lo hacemos igual. Entonces, vamos a continuar haciendo un punto medio alto extendido en cada punto y nos vemos al final. Voy a terminar esta vuelta, me quedan estos dos puntos. Acuérdense, aquí donde vemos estos hilitos ya no tejemos. Este es mi último punto. Unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido que tejimos. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora grupos de 3 puntos medios altos extendidos y los vamos a hacer tomando la hebra de adelante del punto. Empezamos en el primero, que está pegado a la cadena, tomamos la hebra de adelante y tejemos el primer grupo de 3. Ahí llevamos 1, 2 y 3. Saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el punto que sigue hacemos lo mismo, tomando la hebra de adelante. Y vamos a continuar así, saltando 2 puntos y en el siguiente punto hacemos un grupo de 3 puntos medios altos extendidos, tomando la hebra de adelante. Seguimos así, nos vemos al final de la vuelta. Una vez que tejieron el último grupo de 3 puntos, deben de quedarles aquí 2 puntos, este y este. Acuérdense, este no lo contamos. Entonces vamos a saltar esos 2 puntos y hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido que tejimos. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Y vamos a hacer otra vez grupos de 3 puntos medios altos extendidos. Vamos a trabajar entre un grupo y otro de la vuelta anterior. Empezamos en este espacio que tenemos aquí, el primero, y hacemos ahí 3 puntos medios altos extendidos. Y continuamos así en cada espacio. Voy aquí al que sigue. Y tejo otros 3 puntos. Entonces vamos a seguir haciendo estos grupos de 3 puntos medios altos extendidos y nos vemos al final. Voy a trabajar en este último espacio
Y si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido de la vuelta. Vamos a hacer la última vuelta, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta es la vuelta número 6 de la manga. Vamos a hacer puntos deslizados y puntos picot. Es muy fácil. Empezamos a tejer en el primer punto, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y un punto deslizado en el que sigue. Y ahora hacemos un punto picot o un piquito. Así que hacemos 3 cadenas y ahora hacemos un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Y se forma este piquito. Vamos a continuar haciendo lo mismo, 3 puntos deslizados y luego un punto pico. Así que voy a hacerlo otra vez con ustedes. Vamos al punto que sigue, hacemos un punto deslizado, en el punto que sigue hacemos otro y otro en el que sigue. Tenemos 3 y ahora hacemos un punto pico con 3 cadenas y un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Otra vez, 3 puntos deslizados. Y un punto picot. Hago 3 cadenas y un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Y así vamos a continuar a lo largo de toda la vuelta. Voy a hacer los últimos 3 puntos deslizados en los 3 últimos puntos y un punto picot. Y si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto deslizado que hicimos. Corten su hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Con eso terminamos la primera manga. Ahora van a tejer la que nos falta. Se teje exactamente igual. Agregarán una hebra nueva ahí en la vuelta donde terminó la costura del costado. Tejerán ahí mismo el primer punto medio alto de la vuelta y luego continuarán tejiendo sus puntos igual que lo hicieron aquí. Tienen que tener el mismo número de puntos y luego continuarán con el resto de las vueltas. ¿Sí? Es lo mismo. Ya que tenemos las dos mangas hechas, ahora vamos a hacerle una orilla al cuello. Súper sencilla. Nos acomodamos con el derecho del tejido de la blusa hacia afuera. Y así como estamos, vamos a agregar una hebra nueva en algún punto que tengan cerca del centro. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Tomo la lana, la saco por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Aquí pueden ver el derecho o el revés de esos puntos medios altos extendidos que tienen. No se preocupen, las dos son correctas, depende de en qué vuelta haya terminado cada quien, ¿ok? Así que por eso no se preocupen. Bien, en el mismo punto donde agregamos esta hebra nueva, vamos a hacer el primer punto medio alto de la vuelta. Solo vamos a hacer una vuelta de puntos medios altos. Ahí está. Vamos a continuar haciendo uno en cada punto hasta llegar aquí. Así que voy al punto que sigue. Y así continuamos hasta llegar a la esquina. Voy a tejer aquí en el último punto. Ahora llegamos al lateral del escote y vamos a tejer los puntos igual que lo hicimos en la manga, tejiendo 2 puntos al final de una vuelta y un punto al final de la vuelta que sigue. Entonces, la primera vuelta que yo me encuentro es esta, así que voy a hacer ahí 2 puntos. Ustedes hagan lo mismo en la vuelta que se les presente. En la siguiente vuelta hacemos un punto. En la vuelta que sigue hacemos 2 puntos. Y así continuamos por este lado. Una vez que terminaron con el lateral del escote, van a continuar con los puntos que quedaron en el frente. Van a hacer un punto medio alto en cada punto. Voy aquí a este. El siguiente punto.
Y así continuarán haciendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al otro lado. Luego ya tejerán sobre este otro lateral repartiendo sus puntos igual. 2 puntos medios altos al final de una vuelta y un punto medio alto al final de la vuelta que sigue. Así por todo este lateral y luego ya terminarán con los puntos que les quedaron en la espalda. Así que vamos a hacer toda la vuelta. Una vez que hayan dado toda la vuelta, a mí me falta un punto aquí. Entonces unimos con un punto deslizado en el primer punto, corten su hilo y lo pasan por la argolla del gancho. Pues una vez que hayan escondido todos los hilitos que fueron quedando por ahí, ya está lista la blusa. Quedó muy bonita, ya vieron que fue súper fácil, queda fresca, cómoda. Las mangas a mí me gustaron mucho, es un detalle muy sencillo pero que queda muy bonito el que hicimos en las mangas. Así que bueno, pues espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.